Estados Unidos está viviendo un momento histórico, en un momento en que el presidente Donald Trump ha polarizado a la sociedad estadounidense. Es un buen momento para echarle un vistazo a los Estados Unidos, este país que ha sido tan importante para la historia mundial en los últimos 2 siglos. Y quizás una buena forma de hacerlo es como ha ocurrido en el pasado, como hizo Tocqueville en el pasado, como lo han hecho tantos extranjeros que le han echado un vistazo a los Estados Unidos y nos han ofrecido su impresión de la Unión Americana. Esto es lo que hace Jorge G. Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores de México, una persona que ha vivido muchos años allá en los Estados Unidos y que da clases en Nueva York todos los otoños y que lo ha hecho a través de un libro que en su publicación original se llamaba America Through Foreign Eyes, Estados Unidos a través de ojos extranjeros, publicado por la imprenta de la Universidad de Oxford y que ahora está disponible también en español, Estados Unidos en la intimidad y la distancia, este libro publicado por Editorial Debate. Jorge G. Castañeda, gracias por recibirnos en tu casa allá en Nueva York. Siempre es un gusto, aunque sea a la distancia. Gracias, Sergio, por invitarme. Siempre es un gusto también platicar contigo. Estados Unidos se ha polarizado, pero estamos viendo esta polarización en todo el mundo. ¿Cómo estás viendo esta situación? Bueno, en el caso de Estados Unidos, Sergio, creo que es una polarización que responde también a fenómenos demográficos que vienen de atrás. En otras palabras, lo que sucedió en Estados Unidos, y es la tesis que desarrollo en este libro, Estados Unidos en la intimidad y a la distancia, eh, tuvo una democracia ateniense desde su fundación. Todos los que participaban en esa democracia desde un principio, es decir, los varones blancos y con ciertas propiedades, ciertos activos, excluyendo a todos los demás, las mujeres, los varones blancos sin propiedades, los esclavos, los pueblos originarios, más adelante los negros ya liberados y por supuesto los latinos y los chinos. Esos blancos que participaban en esa democracia ateniense eran iguales y la democracia de élites en la que participaban era real, era innegable. Se contaban los votos, se respetaban las libertades, tenían derechos garantizados, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que fue pasando a lo largo de 200 años, Sergio? Pues fueron ingresando poco a poco todos los demás a esa democracia ateniense, pero que fue diseñada para varones blancos con propiedades, no fue diseñada para todos. ¿Qué sucede cuando, sobre todo a partir de los 60 del siglo pasado, en el caso de los afroamericanos, un poco después, los 80, 90, para los latinos, los chinos, etcétera, empiezan todos estos a entrar, a tocar la puerta y a entrar a esa democracia ateniense? Pues se traba el sistema. ¿Por qué? Porque no son lo suficientemente numerosos todos estos grupos para obtener satisfacción en esa democracia con su funcionamiento tradicional, pero sí son lo suficientemente numerosos para insistir en muchas cosas. Un ejemplo nada más en estas próximas elecciones, Sergio, el 3 de noviembre, 3 de cada 10 o prácticamente 1 de cada 3 votantes, ya no ciudadanos, ya no empadronados, votantes reales, van a ser o afroamericanos, o latinos, o asiático-americanos, o pueblos originarios. 1 de cada 3. Es una proporción enorme si lo piensas. Pues el sistema no está diseñado para eso y se traba. Ahora, siempre nos dijeron que Estados Unidos era una especie de crisol de culturas, que las culturas que se iban incorporando iban siendo admitidas, los italianos, los judíos. Eh, ¿Realmente funcionaba así? Porque lo que tú nos dices es otra cosa muy distinta, ¿sí? Una democracia real, una democracia teniente, pero solo para los hombres blancos con propiedad. ¿Sí ha podido admitir, sí ha podido incorporar a estos grupos de manera exitosa a la democracia estadounidense? Los ha podido incorporar,
de manera exitosa ya es una pregunta más complicada. Hoy en día te diría mucha gente que sí está trabado el sistema, por lo menos desde los años 80, por estas razones que comento, Sergio, pero también por una razón adicional, que es que a partir de 1980, la sociedad más igualitaria del mundo, incluyendo a todos estos sectores que estaban tal vez fuera del sistema político, pero no de la economía ni de la sociedad, esa sociedad que fue la más igualitaria era una sociedad de clase media, no para todos, pero sí para muchos, empieza a resentir los efectos de la desigualdad que comienza en 1980, al grado que hoy, 40 años después, Estados Unidos es el país más desigual de todos los países ricos del mundo. Obviamente no es tan desigual como México, como Brasil, como Sudáfrica, como la India, lo que tú quieras. Estamos hablando de países ricos, digamos, de cierto tipo. Pero de los países ricos pasó a ser quizás el más igualitario terminando la Segunda Guerra Mundial al más desigual pues hace unos años. Y ahí sigue. Estos dos cambios hacen que eso que tú dices de recibir a todos estos grupos de manera exitosa, culturalmente yo te diría que sí. La cultura norteamericana es una de las tesis de este libro, Sergio. En mi opinión es la más vital, la más innovadora, la más original, la más creativa del mundo, con mucho, pero lo es en gran medida por esa extraordinaria diversidad norteamericana. Ahora, ves, por ejemplo, los efectos de la pandemia en Estados Unidos y rápidamente te das cuenta que ha afectado de manera muy dispareja a distintos grupos. No es parejo, ni mucho menos. Hablas de la hipocresía al respecto del tema de la inmigración. Estados Unidos es un país que se hizo con inmigrantes, es un país que en su Estatua de la Libertad le da la bienvenida a los inmigrantes y sin embargo es un país también que le tiene un temor o una desconfianza enorme a los inmigrantes. Tú hablas de este tema, cuéntanos. Pues mira, trato de insistir en dos aspectos, Sergio. Uno es esta hipocresía pragmática o este pragmatismo hipócrita, como prefieras, en el sentido de que por un lado hay un discurso en efecto muy de bienvenida y por el otro sabemos cuáles son las rudezas que todos los grupos inmigrantes, desde los irlandeses en 1848, han padecido al llegar a Estados Unidos. Pero por otro lado hay otra hipocresía con pragmatismo, que es que incluso alguien como Trump, que ha tenido un discurso durísimo antimigrante y antimexicano en particular, y sigue con eso este nuevo escándalo de las histerectomías involuntarias realizadas con mujeres mexicanas en una cárcel en Georgia, pues es realmente algo tipo, pues casi de los campos de concentración nazis. Sergio, bueno, pero ese discurso de Trump y esas políticas de Trump coinciden con la expedición del mayor número de visas H2A y H2B de la historia reciente de Estados Unidos. Es decir, al mismo tiempo que deportan, denuncian, insultan, ofenden y humillan, expiden más visas para trabajadores agrícolas y de servicios que en cualquier momento de la historia reciente. Pues es, como digo, un pragmatismo hipócrita. El otro tema en esta materia que menciono, Sergio, es algo que a muchos norteamericanos no les ha gustado, pero que me parece interesante, comparada con la migración de distintos países islámicos en Europa, tanto de África del Norte como del Levante, como de la África subsahariana. La verdad es que los Estados Unidos debieran darse de santos en cuanto a que la migración mexicana, centroamericana, estoy hablando de hoy, no del pasado, finalmente no se trata de gente consustancialmente distinta, con un modo de vida distinto, gente con un idioma distinto, comida distinta, historia distinta, pero no
con una forma de vida distinta. Hay una enorme cantidad de católicos en Estados Unidos. La mayoría de los mexicanos y centroamericanos que van a Estados Unidos son católicos. Pero además la religión católica no es una forma de vida, es una convicción, es una religión, es una creencia que los católicos tienen. El Islam es otra cosa, para bien o para mal, cada quien puede escoger, pero el Islam es una forma de vida. Cuando hay 10 millones y pico de musulmanes en Francia, hay un problema, hay una contradicción de modo de vida. Cada quien puede escoger cuál le gusta, pero llegas al tema, lo menciono en el libro, por ejemplo, donde las mujeres francesas, porque son francesas, musulmanas, exigen que en las albercas públicas de los municipios haya un horario separado para mujeres y para hombres, porque ellas no pueden nadar en la alberca al mismo tiempo que los hombres porque son musulmanas. Jorge, me interesa mucho tu enfoque personal, cómo entras a este libro y tu biografía personal. Todos conocemos, o yo la conozco, pero mucha gente conoce tu biografía, tu militancia en la izquierda, tus cuestionamientos al régimen, a los regímenes capitalistas, y después finalmente viajas constantemente a Estados Unidos, te conviertes en un testigo privilegiado de Estados Unidos, como lo fue Tocqueville en un momento, o Simone de Beauvoir, que también en un momento vivió también en los Estados Unidos. Cuéntame un poquito eso y cómo es que decides escribir este libro en que describes Estados Unidos a los estadounidenses a través de unos ojos extranjeros. Fíjate, en efecto, pues yo empiezo a tener contacto con Estados Unidos desde niño, porque mis padres vivieron en Nueva York un par de años cuando mi padre trabajaba en la Misión de México ante la ONU y mi madre era intérprete, traductora simultánea en la ONU al mismo tiempo. Desde esa edad tenía yo creo que 7, 8 años, algo así, 9 años. Fue mi primer contacto. Luego vine a la Universidad de Estados Unidos, la licenciatura la hice aquí. Todos mis estudios de posgrado los hice en Francia, pero la licenciatura la hice en Estados Unidos. Y pues desde los años 80, mediados de los años 80, he estado viniendo con mucha regularidad a Estados Unidos, ya sea a dar clases, ya sea algunos think tanks, ya sea a dar conferencias. Empecé a escribir en la prensa norteamericana pues desde 1985, ya vamos para 35 años de eso. Y a partir de cuando entré al gobierno con Fox, pues durante esos 2 años y medio como secretario de Relaciones tuve muchísima relación, muchísima vinculación con el gobierno de Estados Unidos, pero también con el Congreso durante las discusiones sobre el Tratado de Libre Comercio en 93, 92, 93. Tuve mucha interacción también con el Congreso norteamericano, sobre todo con los demócratas. Entonces, siento que quizás a la diferencia de muchos extranjeros que han escrito sobre Estados Unidos, no vine a pasar un tiempo aquí para luego escribir un libro para mi público de casa, por así decirlo, ¿no? Que es lo que hizo Tocqueville, lo que hizo Dickens, lo que más tiempos más recientes hizo Bernard-Henri Lévy y mucha gente entre tanto, ¿no? Uh-huh. Este libro, cuando decidí escribirlo, es el producto de casi una vida entera de contacto, de conocimiento, experiencia, de vivencias con norteamericanos y con Estados Unidos. Y pues sí quería escribirlo en inglés y para un público norteamericano, publicado por una editorial inglesa norteamericana, que es casi lo mismo en el caso de Oxford y de Cambridge, porque quería dirigirme a ellos, no porque les interese mucho a ellos lo que yo piense, pero a mí me interesaba mucho tratar de compartir con ellos lo que pienso. Pues yo quiero agradecerte, Jorge G. Castañeda, el que nos hayas invitado a leer Estados Unidos en la intimidad y la distancia, un libro publicado por Editorial Debate. Muchas gracias y un fuerte abrazo, Jorge. Gracias, Sergio. Un abrazo para ti también. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.